Señores hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión vamos a tocar lo que consideramos un tema de interés. Y es con relación a lo que nosotros llamamos la importancia del culto familiar, una liturgia olvidada. Y cuando hablamos prácticamente del culto familiar, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando que a lo largo de la historia bíblica y de la iglesia, el hogar ha sido lo que se llama el primer y el más importante espacio de formación espiritual. Antes de que existieran lo que se llaman los templos, los programas o estructuras eclesiales formales, tenemos que entender que Dios estableció a la familia como el lugar primario de su palabra, que debía ser lo que se llama enseñada, recordada y vivida. Por eso es que el culto familiar no fue concebido como una práctica opcional, sino como una liturgia cotidiana mediante el cual la fe era transmitida de lo que nosotros entendemos de generación en generación. Por eso es que en la vida cristiana contemporánea, esta adoración o liturgia ha sido progresivamente lo que nosotros podríamos decir desplazada. La prisa, la fragmentación del tiempo, la delegación de la formación espiritual a la iglesia institucional y la influencia de una cultura secularizada ha debilitado la práctica del culto en el hogar. Por eso es que el resultado ha sido una fe muchas veces desconectada de la vida diaria espiritual que ha prácticamente creado que esto haya desaparecido y que depende casi exclusivamente de una experiencia dominical. En muchos lugares los servicios son prácticamente domingos y en algunos lugares simplemente 2 veces a la semana. Por eso es que hay que recuperar el culto familiar. No significa inventar nuevas formas de devoción, sino descubrir un patrón bíblico antiguo o profundamente teológico. Estamos hablando de la palabra leída, la oración compartida, la adoración vivida, una comunidad doméstica. Por eso es que el culto familiar es en esencia una liturgia sencilla, pero que es poderosa, donde Cristo es confesado como Señor del hogar y la fe se encarna en la vida cotidiana. Y hay que redescubrir esta práctica y es volver al diseño divino para la formación espiritual integral. Yo soy producto del culto familiar. En mi casa se practicaba el culto familiar antes de nosotros ir a la escuela, antes de nosotros salir. Mi mamá practicaba el culto familiar y no era algo que tomaba media hora, era de unos 10 a 15 minutos, se cantaba un coro, se hacía lectura de la palabra, se nos decía que recitáramos un texto bíblico. Yo siempre decía el mismo: Dios es amor. Pero mi hermano siempre tenía textos diferentes. El más pequeño todavía pues no sabía, pero el culto familiar era algo que no fallaba. Mi mamá siempre hacía la oración final y hubo momentos que a veces el culto familiar terminaba, como decíamos, como el rosario de la aurora, porque a veces no salíamos de comunión y mi mamá tenía que establecer el orden. O sea que ella hacía función pastoral, pero a veces tenía que hacer función diaconal y a veces tenía que poner disciplina. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado de todo esto es que hoy nosotros entendemos que eso fue una base principal, porque hoy nosotros permanecemos en la fe y entendemos que la vida en el Señor es vital en nuestra vida, y hoy servimos al Señor porque entendemos que es el eje central para que nosotros podamos tener vida abundante. Y eso nosotros lo hemos transmitido a nuestros hijos. Y les hemos dicho a nuestros hijos que la vida del culto familiar es importante y que no la pueden dejar y que ellos deben compartirla con sus hijos. Por eso es que cuando se habla del culto familiar, el culto familiar tiene una serie de aspectos importantes. Por eso es que no puede ser olvidado. Y cuando lo decimos de esta manera, estamos hablando de que el culto familiar
juega una serie de áreas y vamos a mencionarlas aquí. Y estamos hablando de que estas tienen fundamento bíblico, tienen fortalecimiento espiritual, tienen unidad y lazos familiares y tienen lo que se llama transmisión, lo que se llama y una transmisión generacional y tienen un impacto comunitario. Y esto hay que explicarlo y tenemos que nosotros comprender cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que mantener y tenemos que levantar el culto familiar. Por eso es que es vital porque fortalece la fe en el hogar, une la familia en torno a Dios y asegura la transmisión de valores espirituales en las nuevas generaciones. Cuando mencionamos el aspecto de lo que es el fundamento bíblico, mire, si buscamos en la escritura, me permiten, en Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, cuando buscamos el versículo 6 al 7, dice lo siguiente, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, está hablando que ordena a los padres a enseñar la palabra en tu casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Por lo tanto, está hablando y está dando un mandamiento. Por eso es que el culto familiar cumple este mandato al convertir el hogar en un espacio de discipulado cotidiano. ¿Se da cuenta? Por otra parte, cuando se habla de fortalecimiento espiritual, se está diciendo que ayuda a que cada miembro de la familia busque a Dios y busque a Dios con mayor intensidad y fervor, e incluso en medio del ajetreo diario donde nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros entender que para nosotros poder tener vidas equilibradas es necesario primeramente, antes de nosotros comenzar nuestras faenas, tener una conexión a través de una vida relacional. O sea, Dios debe estar presente en todo lo que nosotros hacemos. Y esto también en cuestión de relación o fortalecimiento espiritual, esto provee sustento espiritual y protege contra influencias, entiéndase negativas, en cuanto a aspectos dentro de nuestros entornos y las distracciones modernas, porque hay cosas, hermanos, que nos rodean, que no son positivas en nuestros entornos y que nos dominan y sin darnos cuenta comienzan a tomar control de nosotros. Miren, hay elementos tecnológicos, la tecnología es buena, pero hay aspectos dentro de la tecnología que hay personas que dentro de ellas tienen malas intenciones y nosotros tenemos que aprenderlas a discernir. Por ejemplo, el teléfono inteligente es magnífico, pero hay personas que han utilizado el instrumento del teléfono inteligente para poder introducir información que no es beneficiosa para nosotros los creyentes y nosotros tenemos que identificarla y tener lo que se llama estructura sólida emocional para poderla que rechazar. Y hay distracciones modernas que si nosotros no solidificamos la fe, como lo que entiéndase todas estas ideologías que están surgiendo en nuestros entornos, que si nosotros no las identificamos basado en el estudio responsable mediante el culto familiar, nosotros sin darnos cuenta estamos que entrando a ellas de una manera sutil sin nosotros capacitar a nuestros niños a que ellos las puedan identificar. Distracciones modernas. Mire, la ideología de género es una que a través de las escuelas no se han convertido en centros de educación, se han convertido en centros de doctrinación.
Por eso hoy usted se está dando cuenta que ya los gobiernos no sirven para el bien del gobierno en cuanto a gobernar justamente, sino para adoctrinar y controlar basado en sus propios intereses, y todo aquello que no cumpla con sus intereses, ellos lo quieren entonces aislar porque no cumple con las demandas de sus agendas, entiéndase el globalismo. Entonces, todos estos aspectos nosotros tenemos que identificar. Y esto vamos a hablarlo más adelante en cuanto al tema del globalismo, que muchos de nosotros los cristianos estamos muy ajenos a ello. Cuando hablamos también, en adición al fundamento bíblico, con relación a lo que es el fortalecimiento espiritual, tenemos que hablar de lo que es unidad y lazo familiar. Cuando se habla de este aspecto, estamos hablando de que el culto familiar regular fortalece los vínculos emocionales, espirituales entre los padres y los hijos, y genera un sentido de identidad compartida, y también genera propósito en la fe. Y fe aquí es un sentido de convicción clara. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la importancia de mantener esa vida relacional. ¿Por qué? Porque cuando nos fortalecemos a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos una convicción sólida en cuanto creemos en lo que Él ha hecho en nuestra vida, y nuestra fe se mantiene firme, no en pese a los desafíos que surjan. Otro aspecto es una transmisión generacional. Esto asegura que cada generación que conozca al Señor la ame a través de su palabra, porque le enseñamos a cada uno de nuestras generaciones a que aprenda a acudir la palabra como la guía perfecta. Y los hijos van a aprender a orar, van a aprender a adorar, tanto en la vida práctica y a través del cántico y a través de la lectura y el estudio responsable de la palabra, en un ambiente seguro y un ambiente que pueda ser de edificación. Y también en lo que nosotros conocemos y le mencionamos aquí, como habíamos dicho anteriormente, el impacto comunitario. El impacto comunitario, nos estamos refiriendo a que una familia que practica el culto familiar se convierte en un núcleo sólido dentro de la iglesia. Por eso es que la espiritualidad doméstica se refleja en una vida congregacional y en el testimonio hacia la sociedad. La pregunta que surge es: ¿estamos nosotros, aquellos que están levantando familia, estamos nosotros los líderes de la iglesia promoviendo el culto familiar, orientando a la juventud que ya está criando a que lleve a cabo el culto familiar? Porque aún nosotros que ya hemos criado, que ya tenemos nietos, estamos siendo nosotros guías para que ellos lleven a cabo el culto familiar. Los pastores, los maestros están promoviendo el culto familiar. Mire, hermano, hay una realidad. No se está haciendo en muchas de las congregaciones, no se está promoviendo el culto familiar. Y hay un gran riesgo, y es la vulnerabilidad espiritual, la desconexión generacional y lo que se conoce el debilitamiento comunitario. Cuando se habla de vulnerabilidad espiritual, se está hablando que sin tiempo de adoración en casa, la familia se pone a las presiones externas. Desconexión generacional indica que los hijos pueden creer sin hábitos de fe y ni sentido de pertenencia. Por eso es que nosotros tenemos en muchas de nuestras congregaciones que cuando llegan a la etapa de la adolescencia, llega esa parte donde ellos adolecen ser niños y adolecen ser adultos, y son más influenciados con las presiones externas, y al final muchos de ellos dejan de servir al Señor. Hay un debilitamiento comunitario. La iglesia pierde fuerza cuando los hogares no practican la adoración.
Y muchos de nosotros somos responsables porque nosotros no promovemos desde los líderes y hasta los padres. Y hay desafíos, hay un desafío práctico. Y es que el desafío es institucionalizar el culto familiar como hábito diario, aunque sea breve. Por eso es que el padre debe liderar como ejemplo, no solo con palabras. Y desafortunadamente muchos de los varones en las congregaciones no lideran en sus casas en cuanto al culto familiar. Muchos de estos asuntos son lidiados por las madres y desafortunadamente muchos varones en los hogares no ejercen función espiritual. Los hijos participan activamente de la lectura y la oración y los cánticos en cuanto a la vida de adoración en lo que respecta a aprender a adorar y alabar a Dios, adorar a Dios por lo que Él es y alabarle por lo que Él hace. La influencia sería mayor cuando el padre juega el papel de lo que es esa función sacerdotal en el hogar. Por eso es que la familia debe establecer un horario fijo, aunque sea de 10 a 15 minutos, para asegurar esa continuidad. Por eso es que hay un desafío y tenemos que evitar el riesgo, porque ya se ha descuidado y tenemos que volver a levantarlo. Por eso es que el culto no es una opción. Tenemos nosotros que volverlo a retomar. Por eso es que el corazón de la formación espiritual en el hogar constituye entonces reconocer que esta función no le compete a la iglesia, nos compete a nosotros como miembros de familia, los que somos cabeza de hogar. Por eso es que el hogar es el espacio donde se siembra la fe, se fortalecen los lazos y se preparan a las nuevas generaciones para vivir en comunión con Dios. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene el culto familiar? Cuando nosotros no tenemos claro lo que esto representa, nosotros no hemos entendido el trasfondo que esto tiene. Y como no entendemos el elemento de trasfondo, nos damos cuenta que no tenemos la idea de que este elemento de trasfondo tiene su origen a través de la escritura. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el elemento familia, usted y yo sabemos que el concepto familia viene del concepto bíblico. Por eso es que la sociedad judía hunde sus raíces en una cultura que viene de un carácter nómada cuya columna vertebral es la familia, pero no la familia entendida en un sentido moderno, sino en un sentido amplio que incluye no solo los miembros directos de la misma, entiéndase, abuelos, padres, hijos, sino también en el contexto cultural judío, esto incluía a tíos, primos, incluso incluía esclavos y a los huéspedes mientras ellos permanecían acogidos en la casa de familia. Por eso es que el eje del entorno, el cual gira toda la familia, es el padre de familia. Él es el quien juzga los conflictos internos, era el que realizaba el culto, el que conoce los lugares, los pastos, las rutas de que se conocían como las transhumancias de los pozos. La familia es el agente principal de la socialización, de la educación, del cuidado, de la protección social. Y en cuanto a lo que respecta al Antiguo Testamento, se podía ver que se defendía la estabilidad como el sostén de los bienes que se reportaban a sus miembros y cómo, en términos de esta idea, en las relaciones dentro del pueblo de Israel, se concibe como asimismo como ese clan, esa familia en la cual se mantenía sólida. Cuando usted va en términos históricos, la familia es el primer grupo social que emerge entre los hombres y que contiene en su forma primitiva los gérmenes tanto del Estado como de la futura iglesia que estaba dentro del proyecto divino. Por eso es que tanto bien en sí misma como en medio para promover el bien. Por eso es que tenía propósito. Tenía el propósito físico de engendrar hijos, tenía el propósito moral
de educar a los individuos para disminuir su individualidad en aras de una unidad superior. Por eso es que en el aspecto de la educación no es principalmente tarea de la escuela o incluso del Estado, era también de la familia. Todo lo demás eran elementos suplementarios. Hoy en la iglesia nosotros tenemos la mentalidad, muchas familias, de que nosotros vamos al templo y la iglesia se tiene que encargar de criar a los hijos. Eso es falso. Ese trabajo nos compete a nosotros. Y vamos adelante, vamos a hablar de lo que es el culto para los niños y el cuidado de los niños. Hoy en día, en muchos lugares no se da culto para los niños dentro de los templos. Hoy en día lo que se lleva es a los niños y se saca del culto porque los niños estorban en los cultos. Y vamos a hablar de eso porque eso es serio. Y lo que estamos haciendo es que los estamos desconectando del culto de adoración y el resultado de eso es que lo que estamos es a la larga desconectándolos de la relación con Dios y lamentablemente vamos a tener un fruto de nuestros hijos desconectados de la fe. Usted posiblemente no esté de acuerdo conmigo porque nosotros pensamos que nosotros desconectamos porque los niños hacen ruido. Vamos a ver qué es lo que es ruido dentro de la iglesia y vamos a explicarlo bíblicamente. Por eso es, volviendo a retomar el tema, la palabra que se habla en el hebreo es mispah, que significa una conexión familiar del individuo. Por eso es que en el elemento familia, esto significaba lo que habíamos dicho anteriormente, ese clan, esa tribu. Y eso llegaba a un nivel de lo que era nación. Por eso es que cuando usted va en el Antiguo Testamento, al libro de Números, al libro de Jueces, al profeta Amós, usted ve cómo el concepto familia se ve en un concepto que es bien sólido. Por eso es que el equivalente más común del Nuevo Testamento se ve como patria. Por eso es que ahí el término patria se ve del término pater, que viene de padre, que se traduce ocasionalmente como linaje. Por eso es que en la traducción Reina Valera se traduce por familia. Al igual que en el documento del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25, en donde aparece la idea de parentesco o lo que se conoce como congénere o linaje o el término más bien genos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento vemos al antiguo Israel que la familia era una importante unidad social, pero también administrativa, porque la ley y la adoración estaban en manos de los ancianos. ¿Y quién eran los ancianos? Eran las cabezas de familias. Y por mucho tiempo después del establecimiento de lo que era la tierra de Canaán, usted va a ver que era dominada por ellos. Por eso es que usted va a ver cuando va a analizar cuidadosamente, la mujer se miraba como una posesión más absoluta de su marido y de ahí se podía ver que el precio de compra, estos conceptos y dentro del marco cultural era pagado por su padre. Por eso es que también ella se valoraba principalmente por la crianza de sus hijos. Y el concepto del fracaso conducía a la práctica de lo que se conocía como la poligamia y el divorcio. Por eso es que en la creación aparece lo que se llama una noble concepción del matrimonio, donde se dice que Eva es la ayuda idónea para él. Ahora, también la monogamia se deduce de Génesis 2:24 en la insistencia profética de que Israel es esposa de Jehová con exclusión de todas las demás. Por eso es que cuando analizamos profundamente bajo el análisis bíblico estamos viendo todo ese lazo fuerte en lo que se produce el concepto familia. Para algunos que van más allá en el análisis bíblico, cuando ven, aluden a que Cristo hace que como que relega a la familia en un lugar secundario. Cuidado con eso, porque también para él fue una base de
entrenamiento para grandes sentimientos y deberes. Ahora, escuche, y la tuvo como un modelo para su nuevo orden, como nos muestra a través de la oración del Padre Nuestro. Ahora, toda la vida de la familia verdadera procede de Dios. Por eso es que se rompen todas estas ideas que surgen, porque en ningún momento Jesús relega la familia, sino que Él siempre fue un apoyador de la misma. Por eso es importante que veamos que las palabras que se traducen como familia en la Biblia van variando, pero reflejan contextos que son del cercano Oriente Antiguo y también del aspecto grecorromano en donde estaban ubicadas. Por eso es que enfatizan la importancia de los miembros masculinos de la familia, tales como casa de padres, casa que se traduce como familia, pero también contienen la raíz de la palabra que significa padre, otras tribus, otras casas, y se enfoca a la naturaleza de la colectividad de la familia. Y también pueden incluir personas que están ligadas biológicamente, y otros también incluían esclavos y las familias extendidas. Por eso es que la familia es lo que algunos decían, una metáfora central para extender una relación, y se describe a Israel como la hija de la esposa del Señor. Por eso es que en el libro del profeta Jeremías, si usted va en el capítulo 3, versículo 20, y aún en el capítulo 31, versículo 22, se ven todas estas expresiones. Ahora, los seguidores de Jesús son los hijos de Dios, sus hermanos y sus hermanas, como lo menciona el Evangelio de Marcos, especialmente en el capítulo 3, versículos 31 y 35. Ahora, en muchas de las cartas que hacen los apóstoles se hace una referencia de los seguidores de Cristo como sus hermanos y hermanas, como dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos, en el capítulo 16. Versículo 17, que es el pacto de Dios que se extiende como una gran familia extendida. Por eso es que en la Torá contiene regulaciones para las relaciones familiares, tales como las regulaciones para las relaciones sexuales, que se interesan principalmente en la cercanía de la relación familiar, como también regulaciones sobre el derecho de herencia en familia. Todo esto usted lo puede encontrar en Levíticos, como lo puede encontrar en Deuteronomio, como también había leyes para proteger los aspectos vulnerables en la sociedad, como la ley del levirato, que exige al hombre casarse con la viuda de su hermano, como aparece creo que es Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. También estaba el mandamiento de honrar al padre y a la madre, y aparece en el Israel antiguo que se prohibía abandonar a los padres cuando se volvía difícil cuidarlos. Estas normas, estas regulaciones que aparecen en Éxodo, en el capítulo 20, en Deuteronomios capítulo 5, todas estas ya estaban dentro del plan de Dios y ya estaban formándose en una nación que ya Dios había formado. Por eso es que también habían unos desafíos de la familia. Por eso es que en la Torah también se muestran estos desafíos en los cuales se enfrentan a la familia de la antigüedad. Por eso es que cuando se hablaba de Adán que culpa a Eva cuando Dios los confronta, se habla de un Caín y un Abel en lo que se llama, que son el primer ejemplo de la rivalidad entre hermanos, y se refleja en la relación de Jacob y Esaú y de José con sus hermanos. Usted está viendo estos desafíos. Se ve el caso de Agar, que era miembro de la familia, como esclava y sujeta a las demandas de sus dueños. Y como resultado se podía dar a luz y heredar y ser expulsada. Todo esto se está viendo en un marco de lo que era el desafío donde se vivían en familias de esos tiempos. También estaban las narraciones de Sara, las narraciones de Rebeca, las de Raquel, que muestran lo que se llama el enorme dolor de la esterilidad, y señalan la presión social sobre la mujer de aquel tiempo, quienes debían tener hijos para cumplir con el rol de familia. También la historia que no podemos olvidar de Tamar y Judá, que muestran el desafío de cumplir la ley del levirato, como dice el capítulo 38 de Génesis. Por eso es que usted puede notar todos estos desafíos que se presentan desde el Antiguo Testamento. Ahora, no podemos olvidar
lo que se menciona en el libro de Proverbios, que se presentan temas claves acerca de la familia. Esa insistencia en la importancia de una familia fuerte y cohesiva. La familia como un lugar de instrucción, como lo habla Proverbios 1:9. La familia fuerte y cohesiva lo habla Proverbios 1, específicamente en estos versículos 16 y 9. Los hijos que deben respetar la enseñanza de sus padres, lo puede encontrar en Proverbios 20. Los padres que deben disciplinar a sus hijos, que eso hoy, con el soft parenting, lo que ha creado es una disciplina permisiva que lo que está creando son hijos malcriados dentro de la iglesia. Por eso es que cuando vamos a la Biblia apunta a una paternidad autoritativa, no autoritaria, sino a unos padres que deben disciplinar a sus hijos de acuerdo al orden, al consejo divino, como dice Proverbios 22, versículo 6, y como dice el capítulo 29, versículo 15. Entonces están los padres que deben modelar un comportamiento piadoso, como dice Proverbios 27, porque hoy tenemos generaciones que no les gusta que a los muchachos se los regañen. Y la respuesta es simple: si a usted no le gusta que le llamen la atención a sus muchachos, usted corríjalos en su casa. Usted establezca las reglas desde su casa, porque usted es el padre. Entonces, se puede ver que el documento de Proverbios es un tipo de manual para manejar a la familia en el contexto como lo hizo Israel en el cercano Oriente Antiguo, pero también en el término práctico son enseñanzas de vida para nosotros hoy. Cuando usted y yo vamos a los evangelios y vamos al documento de los hechos, vemos cómo Jesús está redefiniendo a la familia en los evangelios. Y se cuestiona la lealtad de la familia biológica. Vemos también cómo los primeros evangelios, 3 evangelios, demuestran que los lazos familiares son solo tan buenos como su potencial para apoyar el discipulado. También vemos cómo los evangelios, tanto de Mateo como los de Marcos, dan una advertencia que los enemigos de los discípulos iban a salir de su propia familia. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué enseñanza disfuncional se estuvo dando que no se atendió con tiempo? Y alejarse de los hermanos, de los padres e hijos era probablemente necesario para ser discípulos de Jesús. Entonces quiere decir que a veces del mismo hogar iba a haber levantamiento. Por eso es que a los que se dejan a sus familiares por Jesús se les promete recompensas. Por eso es que las relaciones familiares se relacionaban muchas veces con los dioses que se adoraban en las familias. ¿Se da cuenta? Esto tiene contexto. Por eso es que los versículos que se mencionan pueden reflejar la manera que algunos de los primeros creyentes seguían a Jesús, mientras que otros estaban en permanencias leales con los dioses de su hogar. Era la influencia que tenían los padres con sus hijos y ese lazo que tenían hasta con sus dioses paganos. Por eso es que los roles familiares continuaban siendo importantes en la iglesia primitiva. Por eso es que Jesús hacía referencia a sus discípulos como sus hermanos y como sus hermanas. Por eso esta referencia se traduce como hermanos, pero puede incluir también a las hermanas. O sea, no se está hablando en un término simplemente de carácter masculino. Por eso es que los discípulos se refiere a uno y al otro, como lo menciona el documento de Hechos. Ahí lo hace Lucas. Entonces, aunque tal vez era necesario dejar a la familia biológica para seguir a Cristo, pero esto tiene su contexto basado en estas influencias paganas que habían en el pasado. Y vemos que la iglesia funcionaba como una nueva familia y estaba preparada para recibir a los nuevos hermanos y hermanas. Ahora, hay una estructura familiar que también destaca la relación entre padre e hijo, entre Dios y Jesús, que era una relación que enfatiza mejor el evangelio, en la cual lo hace el evangelista Juan. Y ese énfasis lo que hace es que parece implicar que las relaciones en el reino tienen mayor prioridad que en las relaciones familiares. Por eso es que vemos que Pablo
fue bien tajante en lo referente al concepto grecorromano y fue predominante sobre la familia. Cuando usted ve en la carta a los Corintios, donde él alienta a las personas a abstenerse del matrimonio, esto trataba en conflictos este, que estaban surgiendo en ese tiempo. Y usted lo puede ver en Primera de Corintios 7:8. Si quiere saber un poco más de ello, se puede comunicar conmigo y podemos hablar sobre el tema. Que lo que queremos enfatizar aquí es la importancia de lo que es el elemento del culto familiar. Esto que le estoy informando es para que usted vea de dónde todo esto surge. Entonces, también en esta misma carta, en el mismo capítulo 7, versículos anteriores, el versículo 3 y 4, él alienta a la reciprocidad entre esposos y esposas, desafiando la autoridad paterna filial. Entonces, usted va a ver que tanto en la carta a los Corintios, la primera, a los Gálatas, él revierte las jerarquías de esclavos, amos y en las familias. ¿Por qué? Porque está enfatizando la relación que tiene que haber con Dios, porque esa relación nos va a ayudar a aprender a ser comprensivos con nuestras familias biológicas y extendidas. Entonces, se puede ver cómo él lo hace tanto en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, como también lo puede hacer en el mismo capítulo 5, versículo 13. Entonces, en la carta de Romanos, en la carta de Gálatas y en Primera de Tesalonicenses, él utiliza imágenes de lo que es la familia para representar la comunidad de creyentes y particularmente evoca imágenes maternales y la adopción de la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Porque utiliza un elemento metafórico, porque somos parte ahora de una familia celestial. Otras cartas también del Nuevo Testamento, temas establecidos en partes anteriores que tienen connotaciones y reaparecen también como Efesios, en la cual enfatizan el rol de Dios como el Padre y el rol de Jesús como el Hijo. La carta del autor de Hebreos que se desconoce y hace un paralelo de la disciplina de Dios como un padre que disciplina a sus hijos. El autor Santiago en el capítulo 1, versículo 27, donde habla, si no me equivoco, que hace un llamamiento al cuidado comunal y familiar de las viudas y los huérfanos. Se da cuenta todo lo que es la función de la relación de familia cuando se tiene una conexión relacional en cuanto a la vida de adoración. Entonces, la carta a Colosenses, específicamente el capítulo 4, versículo 15, donde hace referencia a los miembros de la comunidad como hermanos y hermanas. Y hay otras cartas donde se insiste a un obispo y un diácono que debe mostrar rasgos de paternidad familiar. Esto no se refiere a la paternidad espiritual, sino es un estado de carácter metafórico de cómo debe ser tratado en las relaciones dentro de la comunidad de fe. Entonces se insiste en el propósito de la mujer en el de tener hijos. Y aquí el concepto de tener hijos se está refiriendo a elementos de diseño. No es que la mujer se salva teniendo hijos, sino porque aquí la palabra salvación no tiene que ver con salvación del alma, sino que aquí la palabra, cuando usted lo busca en el griego, se refiere a un estado de regeneración porque esa es su parte primordial del restablecimiento, de la restauración, del cuidado, porque fue diseñada, porque tiene esa capacidad. Ella tiene ese don que Dios ha puesto intrínseco en ella, ese talento de la protección, el cuidado y lo que es dar las atenciones a sus hijos. Y entiéndase, es lo que Dios ha puesto. Por eso que dice, se salvará engendrando hijos. Entonces, y lo estoy parafraseando. Ahora bien, también se habla de la reafirmación al padre como la autoridad principal en la familia, a quien se subordinan las esposas, a los hijos y los esclavos. Acuérdense que estamos hablando en comunidades que son patriarcales. Y esto es importante. Por otra parte, no podemos olvidar lo que se habla de los niños en el Antiguo Testamento. Usted va a ver que hay una importancia de los niños
en Génesis, donde Dios hace que la tierra y todos los seres vivos sean fructíferos, incluidos los hombres y la mujer. Habla de una humanidad que puede cumplir el mandato de Dios de fructificar y tener y criar hijos y asegurar lo que se llama una continuación de la vida humana. Entonces hay lo que se llama una serie de numerosos recuentos genealógicos en la Biblia que demuestran un constante aspecto importante, valga la redundancia, de los niños para completar la descendencia familiar. Incluso los israelitas no experimentaron el mismo miedo en una explosión demográfica que se observó en el antiguo cercano oriente con lo que se llama la épica de Atrasis en Babilónica en el año 1600 antes de Cristo. Entonces se veía tener muchos hijos como una bendición de Dios. Incluso en ese periodo cuando estaban en Egipto, por eso es que el faraón tuvo miedo. Entonces se veían tener muchos hijos, entiéndase, como bendición. Y estamos viendo cómo muchas de las mujeres en la Biblia inicialmente fueron conocidas como estériles, perdón, y pudieron finalmente dar a luz y fueron importantes en la historia del pueblo de Israel. Entonces los israelitas daban un gran valor a la vida humana, independientemente de su identidad individual. Estaba la base de esta importancia de que era la creencia de que Dios había creado a las personas como, entiéndase, portadores de su imagen. También se veía como esa mentalidad del Israel primogénito, el núcleo familiar o la casa del padre, que era la unidad de la sociedad. También las familias rurales a menudo dependían de la participación laboral de los hijos para sobrevivir. Acuérdase, antes no había plan médico. Los hijos eran el plan médico de los padres. Por eso es que cuando los padres ya estaban ancianitos, los hijos eran los que cuidaban de los padres. Por eso es que el promedio de vida de las personas en los tiempos bíblicos posiblemente era de 30 años para las mujeres, 40 para los hombres. Las mujeres jóvenes generalmente se casaban poco después de la pubertad e inmediatamente comenzaban a tener hijos. Tenían un alto riesgo de morir con el parto, como de perder a sus hijos en la edad temprana. Entonces, una mujer que vivía en la edad de hierro en Israel, entiéndase entre el año 1200 al año 1000 antes de Cristo, podía haber tenido 2 embarazos para cada niño que sobrevivía hasta los 5 años. Y esto que le estoy mencionando no es algo que yo me estoy inventando, esto es información que usted puede buscar en, eh, en referencias basadas en lecturas que se han hecho. Entonces, los hallazgos arqueológicos evidencian e indican que Israel bíblico, las familias vivían en casas pequeñas con su familia nuclear o en una casa más grande de 2 pisos, un patio con una familia extendida. Y estas viviendas podían estar ubicadas en propias tierras de familia. ¿Por qué yo le digo todo esto? Porque la familia juega un papel fundamental y la ley israelita protegía a los niños huérfanos junto con las viudas y con los extranjeros residentes, de acuerdo a Deuteronomio 27:19. Por eso es que la expectativa para los niños en Israel primogénitos, los niños en Israel primogénitos realizaban diversas tareas domésticas que contribuían a lo que se llamaba el bienestar, a la supervivencia de la familia. Los niños varones a menudo también llevaban lo que se llamaba actividades específicas en la tierra y eran los que mantenían. O sea, ¿por qué les menciono todos estos aspectos? Para que ustedes tengan idea. Ahora, sin mencionar, y que lo quiero señalar para cerrar, porque creo que he dado mucha información, algunos dirán, ¿por qué nos dice esto? Les digo esto para que ustedes entendan cuán importante es el culto familiar, de dónde viene, dónde está su raíz y origen y el fundamento, digamos, teológico del culto familiar. Dios creó la familia como fundamento de la humanidad. Dios creó la familia como reflejo de la Trinidad. Dios creó la familia como lugar para preparar a los hijos para la sociedad e iglesia. Dios creó la familia para extender el evangelio de una generación a la otra. Y en el Antiguo Testamento, escuche bien,
Dios dice que Abraham enseñará a sus hijos. Dios mandó a los padres enseñar a los hijos. El padre debía liderar la familia en la adoración pascual e instruirle en esto, como dice la Escritura. Dios lo indicó. Por eso es que la fe de los padres beneficia a los hijos. Por eso es que la importancia de la adoración familiar se ve según lo que indica Efesios 6:1-4, en donde los padres e hijos forman parte del cuerpo de la iglesia. Los padres deben enseñar a los hijos, los padres deben adorar en casa. ¿Se da cuenta? Por eso lo estamos mencionando. ¿Qué queremos decir con todo esto? La familia desde sus raíces en la cultura bíblica ha sido un núcleo fundamental en la sociedad y el medio principal para transmitir valores espirituales, sociales y culturales. Por eso es que en el Antiguo Testamento la familia no se limitaba a la unidad nuclear moderna, sino que incluía la familia extendida. Por eso es que esclavos, huéspedes, reflejando una estructura amplia de protección, el padre de familia ejercía un rol central, espiritual y social. Por eso es que también en el Nuevo Testamento esta visión se redefinía a la familia en términos espirituales. Y Jesús, que veía la verdadera familia, son aquellos los que hacían su voluntad y la voluntad del Padre, y Pablo lo utiliza con imágenes familiares para describir la comunidad cristiana como hermanos y hermanas e hijos adoptivos de Dios. Por eso es que, escuche bien, la importancia del culto familiar es fundamental, es una visión bíblica. Dios lo ordenó a Abraham enseñar a sus hijos y estableció que los padres lo transmitieran a cada generación. El culto familiar es, por tanto, un medio divino para asegurar la continuidad de la fe, fortalecer la unidad del hogar, preparar a los hijos para la sociedad en la iglesia. ¿Se da cuenta? Hoy, en medio de los desafíos modernos, hay mucha fragmentación familiar, secularización, presión cultural. El culto familiar se convierte y debe ser el baluarte indispensable. No es un ritual opcional, como habíamos dicho al principio. Es una necesidad espiritual. Por eso es que la familia que ora, canta, estudia la palabra, en la casa se convierte en el testimonio vivo de la gracia de Dios y en un pilar para la iglesia local. Hermano, el desafío es recuperar y fortalecer el culto familiar con la práctica diaria. Por eso es que la iglesia debe equipar a los padres con recursos de formación y acompañamiento para que lideren espiritualmente sus hogares. Muchos hombres en las comunidades de fe no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer en nuestros hogares. Y que cada familia cristiana pueda decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y solo así, hermano, la iglesia verdaderamente intergeneracional, resiliente y fiel en medio de un mundo que intenta desintegrar los vínculos familiares y espirituales, es que puede ser combatida. Esperamos, hermano, que esta información pueda ser de ayuda y que usted y yo la podamos analizar. Y esto que estamos diciendo es algo que nos debe a nosotros eh, poner en perspectiva, porque nosotros estamos en tiempos donde la iglesia se quiere, en el mundo donde estamos, se está poniendo en una posición donde se quiere echar a un lado y la iglesia se está, y hay un tema que vamos a hablar, la iglesia se ha encapsulado y se ha puesto de tal manera que se concentra en sus propias necesidades. Y eso nos ha puesto en un estado de peligro. Pero no lo estoy diciendo de una manera absoluta, porque hay gente dentro de la iglesia que está haciendo el trabajo, pero es un puñado muy pequeño. Es algo muy mínimo. Y la iglesia, como iglesia, tenemos que despertar. Bendiciones a todos y nos veremos en otra sección.